Hola, soy Diego, toca la campana y suscríbete al canal. Ya sabéis, el inglés se enseña mal. Y aprender inglés o cualquier otro idioma extranjero no es nada fácil. A la gran mayoría de las personas les cuesta familiarizarse con una lengua de la que no es nativa. Podría llegar a estar en ese grupo de individuos que por más que intenta hablar otro dialecto o entenderlo, no lo logran. Y no es porque seas malo para este tipo de áreas, sino que en sí es un aprendizaje que resulta complicado para cualquiera. Obviamente, con un poco de esfuerzo y dedicación es posible dar esos primeros pasos. Pero vamos a repasar algunos motivos por los cuales se te complica la existencia al querer sumar una nueva lengua a tu vocabulario. En el castellano existen muchas palabras arcaicas y fórmulas verbales que ya no se usan. Y lo mismo sucede con el inglés. ¿Y por qué? Pues porque muchas cosas que rigen ese idioma vienen del latín, como en el nuestro. Pero el meollo es que a la hora de traducir algo, si no es tu lengua natal, vas a estar perdido sí o sí. Y tienes que tener al profesor al lado para que te diga qué significa algo que como hispanohablante no tendrás ni idea. Además, te hundes con los sinónimos. Porque, ciertamente, los sinónimos resultan una completa locura y te acabarás confundiendo. En un diccionario inglés, dos palabras que se traducen igual no precisamente dicen lo mismo. Al final, esta diferencia con el castellano hace que salgas corriendo, literalmente. Si quieres aprender inglés, o sea cual sea el idioma extranjero, te vas a encontrar con los homófonos. Son términos que pueden pronunciarse igual, aunque tienen significados muy diferentes. Y concretamente, en el inglés hay más que el mismo castellano. Entonces, la mayoría de los que fracasan al querer hablar otra lengua es por esta razón. Demasiados monosílabos dejan a los foráneos desanimados. De igual forma, están las palabras que se escriben casi iguales y significan otra cosa. También es importante el orden de las palabras. Toda oración está compuesta de sujeto, verbo y predicado. En el castellano se usa mucho, pero igualmente hay lugar, por ejemplo, para el hipérbaton. Es decir, cuando alteramos un poco el orden de las frases, pero sin afectar su significado. Vale, pues en un idioma extranjero esta regla es irrenunciable. Y más cuando quieres aprender inglés. Se dice que es tan rígida esta norma porque hay una palabra mal colocada y puede generar que esa oración signifique otra cosa, y no precisamente lo que has querido expresar. Además, se confunde mucho el inglés de Inglaterra con el de Estados Unidos. Si ya de por sí no resulta fácil aprender inglés, con la cuestión de Inglaterra y Estados Unidos lo es más. Y lo es porque son vocabularios distintos y tienen sus variantes, además del acento. Así que un error común es decir que ambos son la misma cosa, cuando en realidad cuentan con sus dialectos que los diferencian. Para hacernos una idea, es lo mismo que lo que ocurre entre España y la gran mayoría de países latinoamericanos. Sencillamente, difieren en algunas formas y términos. En un idioma extranjero, el énfasis es muy importante. Y si bien en español es igual de importante, no se compara nunca con las demás lenguas. Quizás una palabra en español te la entiende cualquiera, pero en inglés, por ejemplo, si no le das la entonación correcta, no te van a comprender. Cambia completamente el mensaje, y tendrás que ser un experimentado para hablar con un británico, sin que te mire feo, porque estás hablando a medias. Lo que crees no siempre es lo que significa. Y lo decimos porque las mismas palabras se pueden convertir en tus grandes enemigos. Por un momento, crees que algo significa una cosa, y luego te das cuenta de que es otra completamente distinta. Los términos en el inglés, francés, italiano y demás, tienes que trabajarlos en función de cómo es el idioma, y no de la mera relación que haces con el castellano. Te pueden malinterpretar las cosas. Por ejemplo, en España y en muchas naciones hispanas se usa el tú o el usted para referirse a alguien. Es algo normal y nunca es visto como algo grosero. Pero en otro idioma extranjero, este tipo de términos no son admisibles.
Generalmente se emplean palabras demasiado sutiles para llegarle al otro y que éste vea que estás siendo educado con su persona. Es más protocolar, por así decirlo, y por lo tanto, es común que haya choques si hablas con un nativo y quieres decirle algo que posiblemente vea como ofensa. Y llegamos a la joya de la corona: la presencia de los verbos irregulares. Es común decir que el idioma más difícil de aprender es el español. Y si bien es cierto, aprender inglés también es una odisea que no todos logran. Y uno de los motivos son los llamados verbos irregulares. Están llenos de reglas y bajo ningún concepto debes descuidarlos. ¿La razón? Pues que acabarás por decir algo que un nativo no va a comprender. Por eso, desde que los ingleses están en la escuela, les enseñan hasta decir basta la forma correcta de usar verbos sin dañar el idioma. Un extranjero difícilmente podrá replicar esto, aunque sí es posible. A las pruebas me remito. Otro dato muy importante y clave si de verdad quieres aprender inglés: no puedes redactar una palabra en función de cómo se pronuncia. En español, la cosa es más sencilla. Casi todas las palabras, con excepciones, tienden a escribirse como se pronuncian. Si vas a aprender inglés u otro idioma extranjero, te meterás entonces en un lío tremendo con este apartado. Y es que hay fonemas distintos y persiguen una regla en particular que has de respetar en todo momento. En tal caso, estarás con tu libro diccionario en el bolso para no quedar mal en otro país. Aunque también es divertido ver que, aun hablando distintos idiomas y habiendo tantas normas lingüísticas, el ser humano por naturaleza siempre encuentra la forma de comunicarse y que sea entendido. Y por último, 2 consejos que son clave para aprender adecuadamente el idioma y que no te cueste tantos años y tanto trabajo. Hay que quitarse de la cabeza el hecho de pensar en español, y lo segundo, es importante empaparse de la cultura del país del idioma que quieres aprender. Lo segundo que hemos comentado es fácil. Es para aprender palabras coloquiales, expresiones, que no solo aparezcan en los libros de estudio, sino que sean realmente utilizados y estén en el día a día de ese país. Y con respecto a lo primero, es crucial evitar pensar en español, es decir, no hay que traducir lo que piensas y lo que se te pasa por la cabeza, sino que directamente, aunque es difícil de lograr, hay que intentar pensar en inglés, y así todo será más rodado.